Karol Wojtyła nace aquí, en Wadowice, un pequeño pueblo a 60 kilómetros de Cracovia. Era el 18 de mayo de 1920. El futuro papa nace en esta casa amarilla, cerca de la parroquia del pueblo, como recuerda esta placa a quienes visitan Wadowice. 2 habitaciones y una cocina que la familia Wojtyła ha alquilado a un comerciante hebreo. También su padre se llama Karol. Es un oficial del ejército austrohúngaro, amante de la música y la literatura. Uno de sus amigos, Jerzy Kluger, al que el Papa siguió unido toda su vida, recuerda la infancia de Karol, a quien todos llamaban Lolek. Durante quelli 12 anni. Después, a partir de los 12 años, se vio que era el más inteligente, que era el mejor de la clase. Pero de pequeño era como todos los demás. Era come gli altri. A los 9 años, el pequeño Karol vive la muerte de su madre tras dar a luz a una niña muerta. Un poco más tarde, su hermano mayor, Edmund, un joven médico, muere de una infección contraída en el hospital donde trabajaba. Karol se queda solo con su padre. En los años del bachillerato, empieza a destacar por su inteligencia, carácter abierto y generosidad con sus compañeros. Verano de 1938. Karol y su padre se mudan a Cracovia, la antigua capital de Polonia. Van a vivir a esta vieja casa de Vía Tinieka, a 2 pasos del río Vístula. La ciudad es el corazón de la Polonia católica, rica de antiguas tradiciones. Por ejemplo, el bombero que desde hace siglos con su trompeta marca las horas del día y de la noche desde la torre más alta de Cracovia. Decide continuar en esta gran ciudad sus primeras experiencias teatrales de Wadowice. Junto a un grupo de amigos universitarios, organiza lo que más tarde se llamará Teatro Rapsódico Polaco, para que no se olvidaran los valores nacionales durante la invasión nazi de Polonia. En los ambientes literarios de la ciudad ya le conocen gracias a una serie de poesías y trabajos teatrales que, sin embargo, firma con el seudónimo de Andrea Jawien. Era diferente del resto, un chico muy sociable, con sentido del humor, sabía escuchar, jamás daba órdenes. Era muy joven y deportista. Se inscribió en la Universidad Jagiellónica, la misma en la que triunfó Copérnico. Asiste a la Facultad de Filosofía y Letras, pero su grande pasión sigue siendo el teatro. Una pasión que mantiene viva clandestinamente. Andato a Cracovia a studiare arti drammatiche. Fue a Cracovia a estudiar arte dramático. Tenía una memoria fuera de lo normal. Se acordaba de todos los papeles, del suyo y de los otros. Delle parti, tutte le sue, degli altri. Mientras tanto, como todos los de su promoción, hace el servicio militar en la Legión Universitaria de Cracovia. En estas fotos se ve al futuro papa en uniforme militar, con un fusil en las manos. La experiencia en la Legión Universitaria es muy breve y Karol vuelve a su trabajo de obrero en la antigua fábrica Solvay, en la periferia de Cracovia. Entretanto, en septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 años más tarde, muere su padre. Completamente solo y en medio de la devastación de la guerra, Karol siente la llamada de Dios al sacerdocio. El Papa siempre recordaría con emoción aquellos 4 años de trabajo en la fábrica. Aseguraba que le habían servido mucho más para su formación que el doctorado en teología. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte. Ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scanalizzati. Mi hanno detto, ti aiuteremo,
anche puoi dormire un po' e al tuo posto cercheremo di sorvegliare. El 1 de noviembre de 1946 lo ordena sacerdote el cardenal Sapieha en la Catedral de Wawel sobre la colina de Cracovia. Aquí celebró su primera misa. Estudió 2 años en Roma, viajó a París y a Bélgica, entró en contacto con los sacerdotes obreros. Volvió a su patria en el verano de 1948 y encontró Polonia bajo la dictadura del comunismo. El terror de Auschwitz había sido sustituido por los campos de trabajo forzados en Siberia y la iglesia perseguida y callada en toda la Europa oriental. Así se explica por qué dedicó su pontificado a la causa del hombre, a la unidad de derechos espirituales y a las necesidades materiales. El joven Karol fue destinado a esta parroquia en Cracovia, San Floriano. Allí eran todos estudiantes, profesionales, empleados. De este modo, el joven Wojtyła tuvo que inventar la pastoral itinerante de los fines de semana. Invitaba a los jóvenes a irse a las montañas para encontrar a Dios en la naturaleza. Allí, el tío Karol, como le llamaban para protegerlo de la vigilancia comunista, les hablaba de la teología del cuerpo, del amor humano, del sentido de la libertad y de la responsabilidad. Fue precisamente en una de esas excursiones con los jóvenes cuando le llegó en julio de 1958 el telegrama del primado de Polonia que lo nombraba obispo. Tenía solo 38 años. E poteva indovinare lo scopo dell'incontro, la sua nomina a vescovi ausiliare. Podía adivinar el motivo de la reunión, su nombramiento como obispo auxiliar de Cracovia. Dejar la enseñanza universitaria, prescindir del trato estimulante con los jóvenes, todo eso debió parecerle a ese joven sacerdote como un perderse a sí mismo, perder lo que había llegado a ser, su identidad humana. Sígueme. Karol Wojtyła aceptó, escuchando en la llamada de la iglesia la voz de Cristo. Karol Wojtyła accettò, sentendo nella chiamata della Chiesa la voce di Cristo. Hoy podemos decir que Karol Wojtyła ha sido el primer papa formado por el Concilio Vaticano II. Él mismo recuerda en su testamento la gran herencia de este acontecimiento fundamental en la historia de la Iglesia. Nombrado arzobispo de Cracovia en 1963, Wojtyła provocó la sorpresa de varios obispos durante el concilio por su total apoyo a la apertura del catolicismo al mundo moderno y por su exaltación del amor conyugal como don de Dios. En esos mismos años, conoce a un joven monitor de esquí, Stanislaw Dziwisz, a quien él mismo ordena sacerdote en 1963 y que poco más tarde se convertiría en su secretario personal. Un hombre que lo ha acompañado como un hijo durante 40 años. La represión del régimen comunista crecía en toda la Europa del Este. En Polonia, un caso emblemático fue la lucha titánica capitaneada por Wojtyła para la construcción de una iglesia en Nowa Huta, ciudad industrial símbolo de la planificación social marxista. Tras 15 años de lucha, las autoridades cedieron. El arzobispo de Cracovia, que había sido creado cardenal en el 67, 10 años más tarde pudo participar en el Sínodo de Obispos de Roma. Llegó el fatídico 1978. Sería el verano de los 3 papas. Tras la muerte de Juan Pablo I, solo 33 días después de ser elegido, el cardenal Wojtyła viajó de nuevo a Roma con un vivo presentimiento. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
lo hanno chiamato di un paese lontano. Se mi sbaglio mi corrigerete. Primer Papa eslavo, Juan Pablo II ha tenido un papel clave, unánimemente reconocido, en la caída del muro de Berlín. Su primer viaje a Polonia, en junio del 79, hizo temblar el Kremlin, 10 días que convulsionaron el Imperio Soviético. En todas las ciudades visitadas se palpaba el sentido histórico de su elección. El comunismo comenzó a caer el 2 de junio del 79, cuando el Papa dijo: no se puede impedir a los pueblos que sigan la llamada de Cristo, del cristianismo. Ese fue el primer acto del fin del comunismo. Di Cristo, del cristianesimo. Como se supo años después, Juan Pablo II escribió en diciembre de 1980 una carta durísima al presidente de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, advirtiéndole de no invadir Polonia, donde crecía el apoyo popular al sindicato Solidarność. 5 meses después, tuvo lugar el brutal atentado de Ali Acha en la Plaza de San Pedro. Las heridas al Papa son una tragedia debida a los secretos de Fátima. Nunca se conocieron los verdaderos cerebros del atentado, pero el Papa mismo dijo que el terrorista turco no había actuado solo. Alguien lo había armado y también alguien había desviado la bala. Era el 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima. Durante su convalecencia, el Papa entendió quién era el obispo vestido de blanco del tercer secreto de Fátima. Si la Virgen le había salvado, significaba que también podría cumplirse el resto del mensaje de Fátima. La señora de Fátima había explicado a los 3 pastorcillos que se debía consagrar Rusia a la Virgen María para que cayese el totalitarismo comunista. En 1984, en la Plaza de San Pedro, el Papa consagró Rusia a la Virgen de Fátima. 7 años más tarde, envió al santuario un trozo del muro de Berlín. É simbólico por tudo o que se passou desde então. Basta só recordar os factos que... Un hecho lleno de simbolismo por todo lo que sucedió después. Después de la consagración en marzo de 1984, en marzo de 1985, Gorbachov fue elegido secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Comenzó así la política de la glasnost y la perestroika, y empezaron los vertiginosos cambios en toda Europa que culminaron con la caída del muro de Berlín. Houve que culminou, como sabemos, com o derrubar do muro de Berlim em 89. Se cumplía así plenamente el mensaje de Fátima. En el 2000, Juan Pablo II visitó de nuevo el santuario portugués para beatificar a los otros 2 pastorcillos que habían visto a la Virgen, y en un magistral golpe de efecto comunicó al mundo el contenido del tercer secreto. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Durante la década de los 80, Juan Pablo II no dejó de denunciar en todas las ocasiones posibles los abusos del régimen comunista polaco, hasta el punto de que el Kremlin protestó públicamente, acusando al Papa de promover actividades subversivas. Los comunistas han sido los únicos, quizás, con unos o 2 otros, que comprendían el cambio fundamental de la situación mundial gracias a la elección de este Papa. Y esto es importantísimo. Un mes después de la caída del muro de Berlín, Gorbachov fue recibido por el Papa en el Vaticano y reconoció el papel fundamental jugado por Juan Pablo II en el final de la Guerra Fría. Tras la alegría llegó la desilusión. En Europa del Este, el Papa comprobó que con la reconquistada libertad se iba imponiendo el modelo capitalista que calificó de consumista, hedonista y ateo. En los Balcanes, tras el colapso del comunismo, estalló la guerra entre las etnias. 6 giorni prima del Natale diciamo fermatevi davanti al bambino.
A pesar de tantas dificultades, uno de los momentos claves de su pontificado fue en 1996, cuando cruzó la puerta de Brandenburgo en una Europa ya unida. En sus últimos años, el Papa movilizó a la Iglesia en Europa para que la Constitución Europea incluyera una mención a las raíces cristianas del continente. Hay un peligro muy grande, que si no hablamos de raíces, terminamos olvidándonos de lo que somos. Y cuando nos hacemos anónimos, terminamos siendo nadie. En su primera aparición, tras hacerse público el texto definitivo de la Constitución, se lamentó: no se cortan las raíces de las que se ha nacido. Je pense que l'Europe doit se souvenir de son histoire de famille. Pienso que Europa debe recordar su historia para poder progresar hacia el futuro. Estoy convencido que esto quedará claro en la construcción de Europa. Antes o después, los hechos confirmarán las palabras del Papa. El Papa, que vio cómo su Polonia natal sobrevivió al totalitarismo comunista gracias a su profunda religiosidad, sabía qué se jugaba. Su grito: sin la fe cristiana, a Europa le faltará el alma, queda como su testamento para el continente que vendrá. Romper moldes ha sido la constante durante los 26 años de pontificado de Juan Pablo II. Su autoridad moral le ha permitido reunirse con los principales líderes de la tierra. Ha logrado establecer relaciones diplomáticas con 67 nuevos países y ha recorrido más de 1 millón de kilómetros en sus 104 viajes al extranjero. Él lo dijo cuando, a los pocos días de haber sido elegido papa: quiero acercarme al beduino, quiero acercarme a los que sufren en todos los hospitales, a los religiosos en clausura, a la gente. Yo querría pasar el umbral de todas las puertas. Es un pontificado itinerante. El telón de fondo del papado ya no es la cúpula de San Pedro, ya es el mundo. Los primeros viajes en Sudamérica marcaron el estilo que iba a caracterizar su pontificado. Demostró que no era amigo de la inmovilidad ni del protocolo, si estos le impedían el contacto directo con la gente. Los mineros queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catavi. Creemos en Dios Padre Santo. No tardó mucho en ganarse el apelativo del Papa ambulante. En sus 104 viajes por los 5 continentes ha dado más de 29 vueltas al mundo, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La plaza de San Pedro se le quedaba pequeña y la cambió por el mundo. El Papa pasó más de 2 años de su pontificado en la carretera. Cuando un niño en una parroquia de Roma le preguntó: ¿pero por qué tú viajas tanto? Y el Papa le contestó: anda a leer el Evangelio. Jesús dijo a sus apóstoles: id en todo el mundo. Pues yo hago lo que Jesús ha dicho, y creo que la conciencia de su misión es por encima de todo. Destinos exóticos y urbanos, ricos y pobres, estadios y chabolas, siempre lejos del Vaticano, siempre con ganas de hacerse con la cultura local. Y mientras que la gente lo recibía calurosamente, a veces se criticaba que se gastara el dinero en estas visitas. También algunos líderes políticos calificaban de injerencia en los asuntos internos los discursos de Juan Pablo II. Por ejemplo, cuando visitó la Nicaragua sandinista en 1983, no dudó en mostrar su desacuerdo con los intentos del gobierno de limitar la actividad de la Iglesia. Fue la única visita en la que grupos afines al gobierno gritaron consignas contra el Papa durante la misa. A pesar de todo, el Papa no dudó en recriminar al ministro de Cultura, que era sacerdote. Y allí lo que prevaleció, yo creo, fue el deseo de ayudar a aquella persona con la solemnidad y con la seriedad que el caso exigía, quizá para recordarle algunos principios de lo que es el sacerdocio católico en la tradición de siglos de la Iglesia,
y la no conveniencia de la presencia de un sacerdote católico en un campo o en una actuación que no es propia del sacerdote, en una actuación directa de tipo político. Al otro lado del espectro político, el Papa visitó el Chile de Pinochet en 1987. Incluyó un encuentro privado con el dictador. Pero Pinochet salió al balcón con Juan Pablo II intentando aprovecharse de la situación. El Papa en sus viajes no visita regímenes políticos, el Papa en un viaje lo que visita es un pueblo. Y el Papa fue a Chile porque fue invitado por la jerarquía católica, la cual cursó al Papa la invitación a visitar Chile teniendo en cuenta todas las circunstancias. El viaje a Cuba en el 98 ocupa un lugar especial, un viaje acompañado de la prensa de todo el mundo. En una misa a la que acudió también Fidel Castro, el Papa pidió libertad religiosa y que se diera un portazo al ateísmo de Estado. Castro se mostró conmovido por el Papa. Pero el viaje que ocupó un lugar especial en el corazón del Papa fue su peregrinación a Tierra Santa en el año 2000. Un viaje cargado de significados religiosos, políticos e incluso simbólicos. Fue también histórica la visita del Papa a la mezquita de Damasco. Era la primera vez que el líder de los católicos del mundo ponía los pies en una mezquita. Cuando se preparaba el viaje, fue una proposición que vino desde la iglesia local de Siria y desde las autoridades musulmanas. Juntos propusieron que el Papa fuera en la mezquita, también porque, según la tradición, se guarda ahí la tumba de Juan el Bautista. China y Rusia, en cambio, son los dos destinos soñados por el Papa que se quedaron solo en sueños. El concepto de Papa viajero fue esencial durante este papado. Juan Pablo II quería ver a la gente cara a cara y así acercó la Iglesia al mundo. Gracias a Karol Wojtyła, desde ahora será imposible pensar en un Papa que no viaje. Otra de las facetas sorprendentes de la personalidad de Juan Pablo II fue la de su familiaridad con las mujeres. No tenía miedo de mostrarles su cariño con abrazos, besos y caricias, a veces ante la mirada atónita de la curia romana. Durante su infancia en Wadowice y como universitario en Cracovia, Karol tuvo muchas amigas, como Halina Królikiewicz, su compañera de escenario en los teatros de Cracovia, a la que muchos consideraron casi su novia antes de ordenarse sacerdote. Pasaron los años y sacerdote. Cambió el modo de tratar a las chicas, pero no se perdió la amistad. 60 años después de compartir la escena, volvió a encontrarse con Halina. También conmovedor fue el abrazo a una ex prostituta enferma de SIDA ante las cámaras de todo el mundo. Pero aún más revolucionario que su cercanía y su ternura fueron sus escritos. En sus encíclicas, documentos pontificios y discursos, a Juan Pablo II le gustaba insistir en la dignidad de la mujer con la expresión «el genio femenino». Solo quando gli è posta dinanzi la donna, tratta del suo stesso corpo, l'uomo può esprimere il suo profondo e gioioso stupore, riconoscendo la carne della sua carne e osso delle sue ossa. También pedía hechos concretos a la sociedad. En una carta del 2004 dirigida a los obispos del mundo, el Papa reclamó a la sociedad y a las empresas que las mujeres pudieran compatibilizar la familia y el trabajo. Quería que hubiera mujeres que le ayudaran en su misión. En 1996, Mary Ann Glendon, profesora de la Universidad de Harvard y especialista en los derechos humanos, se convirtió en la primera mujer representante oficial del Vaticano. Así, actuó con Madre Teresa de Calcuta, la infatigable misionera de la caridad que cautivó los corazones de personas de todo el mundo. No cabe duda de la vena romántica en el carácter de Karol Wojtyła, el Papa poeta. Pero el sentimiento no le impidió defender puntos difíciles de aceptar por amplios sectores de la sociedad,
Su negativa al aborto, a la contracepción y a la ordenación de mujeres movilizaron las protestas de movimientos feministas. Pero entre todas las mujeres que trató y amó, la que realmente ocupó su corazón fue la Virgen María. Tuvo siempre la certeza de que la Madre de Jesús, representada en su escudo pontificio con la inicial M y el lema Totus Tus, todo tuyo, le esperaría con los brazos abiertos para conducirle a su hijo. Ningún papa ha sabido entrar en sintonía con los jóvenes como Juan Pablo II. Un joven de 83 años. La opinión pública mundial le reconoce el mérito de haber atraído el interés de los jóvenes. Un altro grande amico, Nazioni Unite, hanno organizzato un anno della gioventù. Loro hanno organizzato, hanno annunciato, noi abbiamo fatto. En 1984, 6 años después de haber sido elegido, decidió convocar a los jóvenes en Roma. Más de 300.000 jóvenes de todo el mundo aceptaron la invitación. Así nacieron las Jornadas Mundiales de la Juventud, encuentros que se han convertido en los momentos más populares y sugestivos de su pontificado. Las palabras del Santo Padre, su testimonio personal, siguen siendo para ellos, después de 20 y tantos años, un punto de referencia, un momento fuerte desde donde volver a empezar. Las jornadas mundiales quieren ser una ocasión ofrecida a los jóvenes justamente para seguir adelante en su compromiso cristiano. El resto es historia. Desde entonces ha habido jornadas mundiales de la juventud en Argentina, España, Polonia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Canadá e Italia. El Papa, llegando en el Mile High Stadium, con 80.000 jóvenes aplaudiendo y gritando, etc., se quedó, mientras que subía las gradas del podio, se quedó largo rato mirándoles así atentamente, y en las pantallas se veía la cara del Papa y se veían estaba muy emocionado, muy conmovido, se veían las lágrimas en los ojos. Y al día siguiente, en un periódico americano, apareció una entrevista a un joven americano que, comentando la llegada del Papa, decía: Michael Jackson nunca ha llorado por mí. Como para decir que él se dio cuenta que era importante para el Papa. Vi faccio una benedizione. Siete bravi, siete buoni. Mi piace essere con voi. No solo les reservaba su tiempo en estos encuentros internacionales. El Papa, amigo de los jóvenes, fue el primero que les abrió también las puertas del Vaticano. Para la historia quedan estas imágenes en las que Juan Pablo II se divierte con ellos en el Cortile de San Dámaso. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No pocos de los que le escuchaban se llevaban las manos a la cabeza. Creía en los jóvenes y por eso les decía que vivieran la castidad, que no se drogasen y que estaban llamados a ser santos. Y ellos se volvían locos por el Papa. Se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane.
En 26 años de pontificado, Juan Pablo II ha proclamado más santos y beatos que todos sus antecesores. Cada 10 días, un beato ha sido elevado a la gloria de los altares. El Papa no solo ha multiplicado el santoral de la Iglesia, ha revolucionado el concepto de santidad. Nosotros quizá tenemos un concepto equivocado del santo, como si fuera un hombre extraordinario, fuera de lo normal, un hombre que vive en la estratosfera. No, los santos son hombres como nosotros. Alcanzar la gloria de los altares puede durar hasta 40 años, como en el proceso de beatificación de Padre Pío, capuchino italiano. La Madre Teresa de Calcuta, al contrario, fue beatificada en tiempo récord, 6 años. El sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, quien predicaba el valor cotidiano de la santidad, fue también beatificado y canonizado en un periodo breve. El santo es un intercesor. El santo es un intercesor, alguien que de algún modo ayuda a superar la distancia infinita entre el hombre y Dios. Infinito que se trata de Dios. Los santos y beatos de Juan Pablo II son universales, un verdadero mosaico de humanidad. Ha beatificado a Edith Stein, mística judía convertida al catolicismo, a Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, a Vaquita, la que fue esclava en Sudán, a Catalina Kitaquico, joven piel roja, a Mary McKeecock, monja australiana, a 120 mártires chinos víctimas de la persecución religiosa y a 12 mártires mexicanos, una pequeña ONU de la santidad. La santidad en el siglo XXI no es solo para héroes y mártires. La santità è alzare gli occhi verso i monti e l'intimità con il Padre che è nei cieli. In questa intimità vive l'uomo consapevole della sua via, che ha i suoi limiti e le sue difficoltà. Elegido en 1978, ha sido el tercer papa más longevo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX. Juan Pablo II ha viajado a 129 países y ha recibido a más de 1000 autoridades políticas, entre jefes de Estado y primeros ministros. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más gente. El récord lo ostenta Manila en 1995. Alrededor de Juan Pablo II se reunieron 5 millones de jóvenes filipinos. Había gente detrás de unos muros que no miraban, no podían ver nada, no tenían radio para escuchar, pero decían, el Papa está aquí, yo no puedo faltar. Además de viajero, el Papa ha sido un maestro infatigable. De su pluma han salido más de 70.000 páginas de documentos magisteriales, el equivalente de una biblioteca de 50 volúmenes de 500 páginas cada uno. Allí estarían incluidos los casi 3.500 discursos pronunciados en sus viajes, así como los discursos de las 1.100 audiencias de los miércoles. Juan Pablo II ha reunido el gobierno colegial de la Iglesia prácticamente una vez al año, algo que no sucedía desde hacía 9 siglos. Él ha nombrado a casi todos los obispos de la Iglesia actual y ha podido estrecharles la mano al menos 4 veces. Nunca la Iglesia ha sido más internacional. Durante su pontificado, Karol Wojtyła ha creado 231 cardenales de 66 países distintos. Este Papa será llamado Juan Pablo II Magno, porque verdaderamente ha sido un coloso en la vida de la Iglesia. Y para cualquier observador, sea católico o no, y que sea objetivo, se da cuenta que verdaderamente la huella de este hombre en la vida de la Iglesia ha sido colosal. Muchos le consideraban también el párroco del mundo. Ha revolucionado la imagen del papado y ha procurado administrar personalmente todos los sacramentos. Se sentaba en los confesionarios de la Basílica Vaticana, administraba bautismos y hasta bodas. Pero el pontificado de Juan Pablo II no se puede reducir a unas cuantas páginas en el libro de los Guinness. El récord más importante yo no he visto que se le cite. Y sin embargo todos los demás a mí me parece que dependen de él. ¿Cuál es este récord?
pues es el de las horas que ha pasado delante del Santísimo Sacramento este Papa. El Papa de los viajes y de las multitudes, pero más aún, el Papa de la unión a Jesucristo y de la devoción mariana. Este ha sido su secreto. Una de las prioridades de Juan Pablo II ha sido la unidad de los cristianos y una alianza estratégica entre las religiones por la paz. Sus funerales han sido globales. En torno a su tumba rezaron los poderosos del planeta, divididos por conflictos, pero unidos en el homenaje al Papa. Su presencia recordaba el primer encuentro interreligioso convocado por el Papa en 1986 en Asís, por una plegaria común por la paz. Juan Pablo II ha dado un impulso irreversible a la reconciliación entre cristianismo y judaísmo. Un gesto histórico fue su visita a la sinagoga de Roma. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessuna altra religione. Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. Io non mi aspettavo che Me emocioné mucho porque no esperaba que el Papa viniese a mi encuentro con los brazos abiertos. Y cuando me abrazó, en ese instante sentí que algo cambiaba, que se ponía fin a una época y que comenzaba una nueva. Finiva un'epoca e ne iniziava un'altra. En 1993, el Vaticano reconoció el Estado de Israel y fueron por fin establecidas relaciones diplomáticas. El Papa ha desarrollado con gran inteligencia, fe y cordialidad una labor extraordinaria que traerá frutos inestimables. El hito fue el peregrinaje histórico de Juan Pablo II a Tierra Santa. Durante el viaje de Juan Pablo II a Tierra Santa, en el que reconoció completamente a las autoridades del Estado de Israel, fue a rezar al Yad Vashem, el memorial del Holocausto, donde lloró en solidaridad con el dolor y el sufrimiento judíos. En el Muro de las Lamentaciones dejó una oración que él mismo compuso. Pedía perdón a Dios por los pecados cometidos por los cristianos de todas las épocas contra el pueblo que él llama pueblo de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo de Dios de la alianza original nunca quebrantada y que jamás se romperá. Se trata de una extraordinaria transformación. La misión pastoral de Juan Pablo II llegó hasta los países musulmanes. En el 2001, en Damasco, un papa entró por primera vez en una mezquita. Non abbiate paura. Juan Pablo II ha sido el Papa de la tutela de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia injustificada, la voz de los que no tienen voz, el defensor de los desheredados del sur del mundo. Di vita eterna. A acumulação da riqueza nas mãos de poucos, ao lado da miséria de muitos. O escândalo da ostentação e do luxo, ao lado do sofrimento causado pela falta dos bens mais indispensáveis. Durante los 26 años largos de su pontificado, no dejó de escucharse la voz del Papa para poner fin a los conflictos armados. Dinanzi agli occhi di tutto il mondo si sta consumando un processo, direi di genocidio. En los últimos años, tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Juan Pablo II ha clamado aún con mayor fuerza para evitar la denominada guerra de civilizaciones. Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli. Mai più la guerra,
avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza. Le llamaron el atleta de Dios. Esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo por su vigor y su energía en su maratón evangelizador. Solo un organismo lleno de fuerza era capaz de soportar sus encuentros multitudinarios a lo largo y ancho del planeta. Cuando tenía 60 años, construyó una piscina en su residencia veraniega de Castel Gandolfo. Era un buen nadador, como testimonia Roberta Hidalgo, la fotógrafa que escondida tomó estas fotografías. Se avvicina a la scaletta. Bajó 2 escalones y mientras bajaba se hizo la señal de la cruz. Y luego se lanzó. Escuché entonces el ruido del agua y de sus brazadas mientras nadaba. Le sue nuotate, le sue bracciate. Pero el 13 de mayo de 1981 todo cambió. Ali Hacha le disparó en la plaza de San Pedro. La bala no le tocó el corazón, pero le perforó el intestino. Tornai al Gemelli e trovai il Papa che era già arrivato. Llegué corriendo al Gemelli y ahí estaba ya el Papa que iba a ser operado. Las condiciones del Santo Padre eran gravísimas. Podía morir durante la operación. Poteva morire durante l'atto operatorio. De la operación se recuperó, pero su salud ya nunca fue la misma. Pasaron los años y llegaron nuevas dolencias. Primero la artritis, luego se rompió la cabeza del fémur. Le extirparon un tumor en el colon. Fue operado de apendicitis. En los últimos años, la parálisis facial que acompaña el Parkinson le robó la sonrisa, pero no el sentido del humor. Come vedete è un Papa un po' deficiente ma non ancora decaduto. Nunca quiso modificar su agotadora agenda ni esconder el paso de los años. Jamás renunció a uno de sus 146 viajes internacionales, ni se negó a pronunciar uno de sus 3.300 discursos. No soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Juan Pablo II se fue encorvando poco a poco. Del bastón pasó a la silla de ruedas. Como dejó escrito en su testamento en el año 2000, pensó que había cumplido su misión de llevar la Iglesia al tercer milenio y ofreció su vida a Dios. Pero no por eso dejó de luchar, sino que siguió en la brecha. Para mí es todavía más elocuente el seguir predicando desde la cruz, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la incapacidad para relacionarse muchas veces. El verdadero calvario del Papa inició el 1 de febrero, cuando fue hospitalizado de urgencia en el Policlínico Gemelli con dificultades respiratorias, gripe e inflamación a la garganta. Inmediatamente el hospital se convirtió en el centro de la cristiandad. Peregrinos venidos de todo el mundo lo acompañaron con sus cantos y oraciones. Es la Virgen de Guadalupe abrazando al Papa. Karol Wojtyła no abandonó a los peregrinos y puntualmente, desde la ventana del 10º piso del hospital, rezaba el Ángelus. Esta vez, las plegarias dieron resultado. Después de 10 días, salió del hospital en medio de los vivas de los fieles que aclamaron su regreso al Vaticano. Pero la alegría duró poco. El 24 de febrero le fue practicada una traqueotomía de urgencia para ayudarle a respirar. El Papa se quedó sin voz, pero no renunció a bendecir a los fieles. El obispo argentino Leonardo Sandri se convirtió en la voz del Papa. A través de él, hizo saber que continuaba al mando de la Iglesia. La enfermedad del Papa concentró a los medios de comunicación de todo el mundo. A la oficina de Internet del Vaticano llegaron más de 500.000 de mensajes de solidaridad con el Papa enfermo.
Durante su convalecencia, siguió recibiendo a colaboradores, nombró obispos, firmó documentos, porque durante toda su enfermedad, el Papa estuvo completamente lúcido. Santo Padre, no volveremos a oír hablando. Y en el peor de los casos, cuando el presidente de una compañía importante no podía hablar, puede escribir. Celebraba la misa a diario, a veces desde la cama, y nunca renunció al Angelus. El Papa se sentía prisionero en el Gemelli y convenció a los médicos de dejarle volver a casa. Regresó a su apartamento privado e inició con su última Vía Crucis el pontificado del silencio. Por primera vez en su pontificado, tuvo que pedir a algunos cardenales que le sustituyeran en las ceremonias de la Semana Santa. Vuelva pronto, Santo Padre, que la Pascua sin usted es mucho menos Pascua. Pero el Papa se aferraba a su cruz y comunicaba con su silencio. Esta fue la última vez que con gesto de dolor bendijo a los fieles. Así, entregándose a los fieles, Wojtyła invocó el final de su pontificado del sufrimiento. Podemos decir que la pasión de Cristo es al mismo tiempo la pasión del vicario de Cristo. El 31 de marzo ya no pudo celebrar la misa y recibió el viático. Su ventana seguía iluminada, pero él se apagaba poco a poco. El portavoz del Vaticano admitió su agonía entre lágrimas y afirmó que había perdido el conocimiento. Romanos y forasteros, sobre todo jóvenes, llenaron la plaza de San Pedro para velar su agonía minuto a minuto. En un silencio cargado de significado, quisieron acompañar al Papa viajero en su último viaje. Yo lo que más admiro del Papa es que quería mucho a los jóvenes y nosotros somos jóvenes. Yo he venido de Barcelona para estar con él. Darle gracias de todo lo que ofreció al mundo, de cómo entregó su vida para toda la gente con amor. El 2 de abril, a las 21:35 minutos hora italiana, mientras en la plaza se rezaba el rosario, el Papa dijo amén. A las 21:37, los toques graves de la campana de San Andrés anunciaron al mundo que el corazón de Karol Wojtyła había dejado de latir. L'eterno riposo dona a lui, oh Signore, e splenda a lui perpetua, riposi in pace. Amén. Mientras un velo blanco cubría el rostro del Papa, la humanidad iniciaba el luto. La ciudad eterna se llenó de fieles venidos de todas partes del planeta a dar el último adiós al Papa que cambió la historia. El Papa, que llevó la imaginación a la sede de Pedro, sorprendió también al mundo con la rapidez del ceremonial después de su deceso. 20 minutos duró el reconocimiento del cuerpo. 2 horas después, fue trasladado a la Sala Clementina. La exposición de los restos mortales de Karol Wojtyła, el Papa más comunicador, fue seguida en directo por la televisión en los 5 continentes. El mundo se paró para despedirse de Juan Pablo II. 3 millones de personas vinieron a Roma para rendir el último homenaje a una persona que había dejado huella en sus almas. Los poderosos de la tierra dejaron sus disputas y rezaron juntos por su alma. En un ambiente de paz y de alegría, los fieles pidieron a la Iglesia ahorrarse el proceso de beatificación, porque para ellos el Papa es ya un santo. Según las normas de la Iglesia, para empezar una causa de beatificación, tienen que pasar al menos 5 años desde la muerte y probarse un milagro. Pero en cualquier caso, es una decisión del próximo Papa. Durante las 86 horas que estuvo abierta la basílica, el desfile fue interminable. Más de 500.000 de personas se quedaron sin tributarle el último saludo.
dispensavit a tempore quinque annorum expectationis post mortem servi Dei Ioannis Pauli II, summi pontificis,
Cambió el modo de tratar a las chicas, pero no se perdió la amistad. 60 años después de compartir la escena, volvió a encontrarse con Halina. También conmovedor fue el abrazo a una ex prostituta enferma de SIDA ante las cámaras de todo el mundo. Pero aún más revolucionario que su cercanía y su ternura fueron sus escritos. En sus encíclicas, documentos pontificios y discursos, a Juan Pablo II le gustaba insistir en la dignidad de la mujer con la expresión «el genio femenino». Solo quando gli è posta dinanzi la donna, tratta del suo stesso corpo, l'uomo può esprimere il suo profondo e gioioso stupore, riconoscendola carne della sua carne e osso delle sue ossa. También pedía hechos concretos a la sociedad. En una carta del 2004 dirigida a los obispos del mundo, el Papa reclamó a la sociedad y a las empresas que las mujeres pudieran compatibilizar la familia y el trabajo. Quería que hubiera mujeres que le ayudaran en su misión. En 1996, Mary Ann Glendon, profesora de la Universidad de Harvard y especialista en los derechos humanos, se convirtió en la primera mujer representante oficial del Vaticano. Así, actuó con Madre Teresa de Calcuta, la infatigable misionera de la caridad que cautivó los corazones de personas de todo el mundo. No cabe duda de la vena romántica en el carácter de Karol Wojtyła, el Papa poeta, pero el sentimiento no le impidió defender puntos difíciles de aceptar por amplios sectores de la sociedad. Su negativa al aborto, a la contracepción y a la ordenación de mujeres movilizaron las protestas de movimientos feministas. Pero entre todas las mujeres que trató y amó, la que realmente ocupó su corazón fue la Virgen María. Tuvo siempre la certeza de que la Madre de Jesús, representada en su escudo pontificio con la inicial M y el lema Totus Tus, todo tuyo, le esperaría con los brazos abiertos para conducirle a su hijo. Ningún papa ha sabido entrar en sintonía con los jóvenes como Juan Pablo II. Un joven de 83 años. La opinión pública mundial le reconoce el mérito de haber atraído el interés de los jóvenes. Un altro grande amico, Nazioni Unite, hanno organizzato un anno della gioventù. Loro hanno organizzato, hanno annunciato, noi abbiamo fatto. En 1984, 6 años después de haber sido elegido, decidió convocar a los jóvenes en Roma. Más de 300.000 jóvenes de todo el mundo aceptaron la invitación. Así nacieron las Jornadas Mundiales de la Juventud, encuentros que se han convertido en los momentos más populares y sugestivos de su pontificado. Las palabras del Santo Padre, su testimonio personal, siguen siendo para ellos, después de 20 y tantos años, un punto de referencia, un momento fuerte desde donde volver a empezar. Las Jornadas Mundiales quieren ser una ocasión ofrecida a los jóvenes justamente para seguir adelante en su compromiso cristiano. El resto es historia. Desde entonces ha habido Jornadas Mundiales de la Juventud en Argentina, España, Polonia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Canadá e Italia. El Papa, llegando en el Mile High Stadium, con 80.000 jóvenes aplaudiendo y gritando, etc., se quedó, mientras que subía las gradas del podio, se quedó largo rato mirándoles así que atentamente, y en las pantallas se veía la cara del Papa y se veía, estaba muy emocionado, muy conmovido, se veían las lágrimas en los ojos. Y al día siguiente, en un periódico americano, apareció una entrevista a un joven americano que, comentando la llegada del Papa, decía: Michael Jackson nunca ha llorado por mí. Como para decir que
él se dio cuenta que era importante para el Papa. Vi faccio una benedizione. Siete bravi, siete buoni. Mi piace essere con voi. No solo les reservaba su tiempo en estos encuentros internacionales. El Papa, amigo de los jóvenes, fue el primero que les abrió también las puertas del Vaticano. Para la historia quedan estas imágenes en las que Juan Pablo II se divierte con ellos en el Cortile de San Dámaso. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No pocos de los que le escuchaban se llevaban las manos a la cabeza. Creía en los jóvenes y por eso les decía que vivieran la castidad, que no se drogasen y que estaban llamados a ser santos. Y ellos se volvían locos por el Papa. Se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. En 26 años de pontificado, Juan Pablo II ha proclamado más santos y beatos que todos sus antecesores. Cada 10 días, un beato ha sido elevado a la gloria de los altares. El Papa no solo ha multiplicado el santoral de la Iglesia, ha revolucionado el concepto de santidad. Nosotros quizá tenemos un concepto equivocado del santo, como si fuera un hombre extraordinario, fuera de lo normal, un hombre que vive en la estratosfera. No, los santos son hombres como nosotros. Alcanzar la gloria de los altares puede durar hasta 40 años, como en el proceso de beatificación de Padre Pío, capuchino italiano. La Madre Teresa de Calcuta, al contrario, fue beatificada en tiempo récord, 6 años. El sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, quien predicaba el valor cotidiano de la santidad, fue también beatificado y canonizado en un periodo breve. El santo es un intercesor, alguien que de algún modo ayuda a superar la distancia infinita entre el hombre y Dios. Los santos y beatos de Juan Pablo II son universales, un verdadero mosaico de humanidad. Ha beatificado a Edith Stein, mística judía convertida al catolicismo, a Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, a Vaquita, la que fue esclava en Sudán, a Catalina Kitaquico, joven piel roja, a Mary McKeecock, monja australiana, a 120 mártires chinos víctimas de la persecución religiosa y a 12 mártires mexicanos, una pequeña ONU de la santidad. La santidad en el siglo XXI no es solo para héroes y mártires. La santità è alzare gli occhi verso i monti e l'intimità con il Padre che è nei cieli. In questa intimità vive l'uomo consapevole della sua via, che ha i suoi limiti e le sue difficoltà. Elegido en 1978, ha sido el tercer papa más longevo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX. Juan Pablo II ha viajado a 129 países,
y ha recibido a más de 1000 autoridades políticas, entre jefes de Estado y primeros ministros. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más gente. El récord lo ostenta Manila en 1995. Alrededor de Juan Pablo II se reunieron 5 millones de jóvenes filipinos. Había gente detrás de unos muros que no miraban, no podían ver nada, no tenían radio para escuchar, pero decían, el Papa está aquí, yo no puedo faltar. Además de viajero, el Papa ha sido un maestro infatigable. De su pluma han salido más de 70.000 páginas de documentos magisteriales, el equivalente de una biblioteca de 50 volúmenes de 500 páginas cada uno. Allí estarían incluidos los casi 3.500 discursos pronunciados en sus viajes, así como los discursos de las 1.100 audiencias de los miércoles. Juan Pablo II ha reunido el gobierno colegial de la Iglesia prácticamente una vez al año, algo que no sucedía desde hacía 9 siglos. Él ha nombrado a casi todos los obispos de la Iglesia actual y ha podido estrecharles la mano al menos 4 veces. Nunca la Iglesia ha sido más internacional. Durante su pontificado, Karol Wojtyła ha creado 231 cardenales de 66 países distintos. Este Papa será llamado Juan Pablo II Magno, porque verdaderamente ha sido un coloso en la vida de la Iglesia. Y para cualquier observador, sea católico o no, y que sea objetivo, se da cuenta que verdaderamente la huella de este hombre en la vida de la Iglesia ha sido colosal. Muchos le consideraban también el párroco del mundo. Ha revolucionado la imagen del papado y ha procurado administrar personalmente todos los sacramentos. Se sentaba en los confesionarios de la Basílica Vaticana, administraba bautismos y hasta bodas. Pero el pontificado de Juan Pablo II no se puede reducir a unas cuantas páginas en el libro de los Guinness. El récord más importante yo no he visto que se le cite. Y sin embargo todos los demás a mí me parece que dependen de él. ¿Cuál es este récord? Pues es el de las horas que ha pasado delante del Santísimo Sacramento este Papa. El Papa de los viajes y de las multitudes, pero más aún, el Papa de la unión a Jesucristo y de la devoción mariana. Este ha sido su secreto. Una de las prioridades de Juan Pablo II ha sido la unidad de los cristianos y una alianza estratégica entre las religiones por la paz. Sus funerales han sido globales. En torno a su tumba rezaron los poderosos del planeta, divididos por conflictos, pero unidos en el homenaje al Papa. Su presencia recordaba el primer encuentro interreligioso convocado por el Papa en 1986 en Asís, por una plegaria común por la paz. Juan Pablo II ha dado un impulso irreversible a la reconciliación entre cristianismo y judaísmo. Un gesto histórico fue su visita a la sinagoga de Roma. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessuna altra religione. Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. Me emocioné mucho porque no esperaba que el Papa viniese a mi encuentro con los brazos abiertos. Y cuando me abrazó, en ese instante sentí que algo cambiaba, que se ponía fin a una época y que comenzaba una nueva. Finiva una época e iniziava un'altra. En 1993, el Vaticano reconoció el Estado de Israel y fueron por fin establecidas relaciones diplomáticas. El Papa ha desarrollado con gran inteligencia, fe y cordialidad una labor extraordinaria que traerá frutos inestimables. El hito fue el peregrinaje histórico de Juan Pablo II a Tierra Santa. Durante el viaje de Juan Pablo II a Tierra Santa, en el que reconoció completamente a las autoridades del Estado de Israel, fue a rezar al Yad Vashem,
el Memorial del Holocausto, donde lloró en solidaridad con el dolor y el sufrimiento judíos. En el Muro de las Lamentaciones dejó una oración que él mismo compuso. Pedía perdón a Dios por los pecados cometidos por los cristianos de todas las épocas contra el pueblo que él llama pueblo de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo de Dios de la alianza original nunca quebrantada y que jamás se romperá. Se trata de una extraordinaria transformación. La misión pastoral de Juan Pablo II llegó hasta los países musulmanes. En el 2001, en Damasco, un papa entró por primera vez en una mezquita. Non abbiate paura. Juan Pablo II ha sido el papa de la tutela de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia injustificada, la voz de los que no tienen voz, el defensor de los desheredados del sur del mundo. Di vita eterna. A acumulação da riqueza nas mãos de poucos, ao lado da miséria de muitos. O escândalo da ostentação e do luxo, ao lado do sofrimento causado pela falta dos bens mais indispensáveis. Durante los 26 años largos de su pontificado, no dejó de escucharse la voz del Papa para poner fin a los conflictos armados. Dinanzi agli occhi di tutto il mondo si sta consumando un processo, direi di genocidio. En los últimos años, tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Juan Pablo II ha clamado aún con mayor fuerza para evitar la denominada guerra de civilizaciones. Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza. Le llamaron el atleta de Dios. Esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo por su vigor y su energía en su maratón evangelizador. Solo un organismo lleno de fuerza era capaz de soportar sus encuentros multitudinarios a lo largo y ancho del planeta. Cuando tenía 60 años, construyó una piscina en su residencia veraniega de Castel Gandolfo. Era un buen nadador, como testimonia Roberta Hidalgo, la fotógrafa que escondida tomó estas fotografías. Se avvicina a la scaletta. Bajó 2 escalones y mientras bajaba se hizo la señal de la cruz. Y luego se lanzó. Escuché entonces el ruido del agua y de sus brazadas mientras nadaba. Le sue nuotate, le sue bracciate. Pero el 13 de mayo de 1981 todo cambió. Ali Hacha le disparó en la plaza de San Pedro. La bala no le tocó el corazón, pero le perforó el intestino. Tornai al Gemelli e trovai il Papa che era già arrivato. Llegué corriendo al Gemelli y ahí estaba ya el Papa que iba a ser operado. Las condiciones del Santo Padre eran gravísimas. Podía morir durante la operación. Poteva morire durante l'atto operatorio. De la operación se recuperó, pero su salud ya nunca fue la misma. Pasaron los años y llegaron nuevas dolencias. Primero la artritis. Luego se rompió la cabeza del fémur. Le extirparon un tumor en el colon. Fue operado de apendicitis. En los últimos años, la parálisis facial que acompaña el Parkinson le robó la sonrisa, pero no el sentido del humor. Come vedete, è un papa un po' deficiente, ma non ancora decaduto. Nunca quiso modificar su agotadora agenda ni esconder el paso de los años. Jamás renunció a uno de sus 146 viajes internacionales, ni se negó a pronunciar uno de sus 3.300 discursos. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar.
Juan Pablo II se fue encorvando poco a poco. Del bastón pasó a la silla de ruedas. Como dejó escrito en su testamento en el año 2000, pensó que había cumplido su misión de llevar la Iglesia al tercer milenio y ofreció su vida a Dios. Pero no por eso dejó de luchar, sino que siguió en la brecha. Para mí es todavía más elocuente el seguir predicando desde la cruz, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la incapacidad para relacionarse muchas veces. El verdadero calvario del Papa inició el 1 de febrero, cuando fue hospitalizado de urgencia en el Policlínico Gemelli con dificultades respiratorias, gripe e inflamación a la garganta. Inmediatamente el hospital se convirtió en el centro de la cristiandad. Peregrinos venidos de todo el mundo lo acompañaron con sus cantos y oraciones. Es la Virgen de Guadalupe abrazando al Papa. Karol Wojtyła no abandonó a los peregrinos y puntualmente, desde la ventana del 10º piso del hospital, rezaba el Ángelus. Esta vez, las plegarias dieron resultado. Después de 10 días, salió del hospital en medio de los vivas de los fieles que aclamaron su regreso al Vaticano. Pero la alegría duró poco. El 24 de febrero le fue practicada una traqueotomía de urgencia para ayudarle a respirar. El Papa se quedó sin voz, pero no renunció a bendecir a los fieles. El obispo argentino Leonardo Sandri se convirtió en la voz del Papa. A través de él, hizo saber que continuaba al mando de la Iglesia. La enfermedad del Papa concentró a los medios de comunicación de todo el mundo. A la oficina de Internet del Vaticano llegaron más de 500.000 de mensajes de solidaridad con el Papa enfermo. Durante su convalecencia, siguió recibiendo a colaboradores, nombró obispos, firmó documentos, porque durante toda su enfermedad, el Papa estuvo completamente lúcido. Santo Padre, lo volveremos a oír hablando. Y en el peor de los casos, cuando el presidente de una compañía importante no podía hablar, puede escribir. Celebraba la misa a diario, a veces desde la cama, y nunca renunció al Ángelus. El Papa se sentía prisionero en el Gemelli y convenció a los médicos de dejarle volver a casa. Regresó a su apartamento privado e inició con su última Vía Crucis el pontificado del silencio. Por primera vez en su pontificado, tuvo que pedir a algunos cardenales que le sustituyeran en las ceremonias de la Semana Santa. Vuelva pronto, Santo Padre, que la Pascua sin usted es mucho menos Pascua. Pero el Papa se aferraba a su cruz y comunicaba con su silencio. Esta fue la última vez que con gesto de dolor bendijo a los fieles. Así, entregándose a los fieles, Wojtyła invocó el final de su pontificado del sufrimiento. Podemos decir que la pasión de Cristo es al mismo tiempo la pasión del vicario de Cristo. El 31 de marzo ya no pudo celebrar la misa y recibió el viático. Su ventana seguía iluminada, pero él se apagaba poco a poco. El portavoz del Vaticano admitió su agonía entre lágrimas y afirmó que había perdido el conocimiento. Romanos y forasteros, sobre todo jóvenes, llenaron la plaza de San Pedro para velar su agonía minuto a minuto. En un silencio cargado de significado, quisieron acompañar al Papa viajero en su último viaje. Yo lo que más admiro del Papa es que quería mucho a los jóvenes y nosotros somos jóvenes. Yo he venido de Barcelona para estar con él. Darle gracias de todo lo que ofreció al mundo, de cómo entregó su vida para toda la gente con amor.
El 2 de abril, a las 21:35 minutos hora italiana, mientras en la plaza se rezaba el rosario, el Papa dijo amén. A las 21:37, los toques graves de la campana de San Andrés anunciaron al mundo que el corazón de Karol Wojtyła había dejado de latir. L'eterno riposo dona a lui, oh Signore, e splenda a lui perpetua, riposi in pace. Amén. Mientras un velo blanco cubría el rostro del Papa, la humanidad iniciaba el luto. La ciudad eterna se llenó de fieles venidos de todas partes del planeta a dar el último adiós al Papa que cambió la historia. El Papa, que llevó la imaginación a la sede de Pedro, sorprendió también al mundo con la rapidez del ceremonial después de su deceso. 20 minutos duró el reconocimiento del cuerpo. 2 horas después, fue trasladado a la Sala Clementina. La exposición de los restos mortales de Karol Wojtyła, el Papa más comunicador, fue seguida en directo por la televisión en los 5 continentes. El mundo se paró para despedirse de Juan Pablo II. 3 millones de personas vinieron a Roma para rendir el último homenaje a una persona que había dejado huella en sus almas. Los poderosos de la tierra dejaron sus disputas y rezaron juntos por su alma. En un ambiente de paz y de alegría, los fieles pidieron a la Iglesia ahorrarse el proceso de beatificación, porque para ellos el Papa es ya un santo. Según las normas de la Iglesia, para empezar una causa de beatificación, tienen que pasar al menos 5 años desde la muerte y probarse un milagro. Pero en cualquier caso, es una decisión del próximo Papa. Durante las 86 horas que estuvo abierta la basílica, el desfile fue interminable. Más de 500.000 de personas se quedaron sin tributarle el último saludo. Dispensavit a tempore quinque annorum expectationis post mortem servi de Ioannis Pauli II, summi pontificis,